La fibrilación auricular. Entonces, esta es la arritmia sostenida más frecuente. ¿Cómo ocurre? Primero hay que entender la secuencia normal de activación del músculo cardíaco. El impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal y viaja por la fibra de conducción rápida hacia las dos aurículas. Las dos aurículas quedan entonces despolarizadas y una vez que están despolarizadas se produce la contracción muscular que impulsa la sangre hacia los ventrículos. Una vez que llega este impulso eléctrico hasta el nodo auriculoventricular, el impulso sigue viajando por las fibras de conducción rápida, el haz de His, sus dos ramas izquierda y derecha, y luego por las fibras de Purkinje hasta despolarizar todo el músculo ventricular. Posterior a la despolarización del músculo ventricular ocurre la contracción ventricular que impulsa la sangre hacia las arterias. Esa es la secuencia normal, primero la contracción auricular, luego la ventricular. Eso se ve en el electrocardiograma en forma de ondas. La primera onda es la onda P, que representa la despolarización de las aurículas. Posteriormente hay un segmento eh, plano, que es el segmento PQ, que significa que el impulso eléctrico está retrasado en el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular produce una pausa, un retraso en la producción de las ondas. Posteriormente, el impulso eléctrico viaja por la fibra de Purkinje y se produce la despolarización de los ventrículos en forma extensa en tres etapas, 1, 2 y 3, que forman tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. Es porque el impulso eléctrico viaja en tres frentes. Primero hacia atrás, luego hacia abajo y luego hacia atrás. Por eso la onda Q, luego la onda R y luego la onda S. Por eso el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. Después hay un segmento ST en donde las células miocárdicas, el potencial de acción de la célula miocárdica está en la fase de meseta. El músculo permanece despolarizado y posteriormente se repolariza y esa repolarización produce otra onda que es la onda T, repolarización de los ventrículos. Bueno, en el músculo auricular lesionado por la hipertensión, por el envejecimiento, este impulso eléctrico que se origina en el nodo sinusal puede viajar, pero a veces se descarrila y el impulso eléctrico pasa a otras fibras musculares y luego estas fibras excitan a otras fibras musculares, excitan a otras y se desordena el impulso eléctrico que viaja en todas las direcciones. Hay múltiples frentes de ondas y estas estimulan al nodo auriculoventricular varias veces por minuto. Entonces, cada vez que el nodo auriculoventricular es estimulado por un frente de onda, el impulso eléctrico viaja por las fibras de Purkinje y despolariza los ventrículos y produce una contracción de los ventrículos. Es decir, que los ventrículos van a latir cada vez que el nodo auriculoventricular sea estimulado por una onda en la aurícula. Eso va a producir una taquicardia, es decir, el corazón va a latir muchas veces por minuto. Y el latido va a ser irregular, o sea, no va a haber un ritmo de contracción del ventrículo, sino que va a ser totalmente irregular, desorganizado. Eso es lo que se ve en el electrocardiograma. Se ve que hay muchas ondas pequeñas que se llaman ondas F, que representa a las múltiples ondas eléctricas que viajan dentro de la aurícula, las ondas F. Y de vez en cuando se ven complejos QRS, que significa que estos impulsos eléctricos han estimulado el nodo auriculoventricular y estos a su vez estimularon a los ventrículos y se produjeron latidos. Pero estos latidos ocurren en forma irregular. Las distancias que hay entre un complejo QRS y otro son desiguales. Hay una taquicardia que significa un aumento en la frecuencia de los latidos y una irregularidad en los mismos. Hay ausencia de onda P.
porque la onda P normal se produce por despolarización ordenada de las aurículas. ¿Por qué se produce la fibrilación auricular? ¿Qué es lo que altera la anatomía estructural, ultraestructural en las células miocárdicas? Ocurre una fibrosis relacionada con el envejecimiento, pero también con la hipertensión arterial. Las causas que producen hipertrofia auricular, la aurícula aumenta de tamaño y el aumento de tamaño se acompaña de alteración anatómica ultraestructural. Una enfermedad del corazón, específicamente a nivel de los ventrículos. Cuando los ventrículos no funcionan normalmente, la aurícula es la que sufre. Si el ventrículo no envía la sangre hacia las arterias, la sangre queda estancada en las aurículas. Eso aumenta la presión en la aurícula, crece la aurícula y la fibra muscular de la pared pierde su estructura ordenada. Por eso, cualquier enfermedad del miocardio ventricular, cualquier déficit en el bombeo va a producir o facilitar el desarrollo de fibrilación auricular. Ejemplo, infarto de miocardio, miocardiopatías, valvulopatías. Estos cambios estructurales en la histología, en la anatomía de las células, van a producir cambios electrofisiológicos. Por ejemplo, prolongación del periodo refractario, alteración en la velocidad de conducción eléctrica, lo cual favorece el mecanismo de reentrada. ¿Qué síntomas van a producir? ¿Cuál es el problema con la fibrilación auricular? Primeramente, la frecuencia con que late el ventrículo. El ventrículo va a latir cada vez que sea estimulado el nodo auriculoventricular. Como es estimulado muchas veces por minuto, se produce una taquicardia. La taquicardia puede producir síntomas como palpitaciones. Además, la taquicardia aumenta el trabajo del corazón y con los años produce taquicardio-miopatía, una patología del músculo, consecuencia de la taquicardia. Además, cuando la respuesta del músculo ventricular es rápida, cuando late muchas veces por minuto, el latido rápido impide el llenado diastólico. La sangre que en la diástole tenía que llenar los ventrículos no produce un llenado completo porque el tiempo que dura la diástole es muy corta cuando la frecuencia cardíaca es alta. Eso impide la eyección del volumen sistólico normal y produce insuficiencia cardíaca, inclusive puede llegarse a la alteración hemodinámica, es decir, disminución de la presión, disminución del flujo de los tejidos periféricos. Además, las aurículas no se contraen en la fibrilación auricular, no hay contracción auricular, entonces la colaboración que hacen las aurículas en el llenado de los ventrículos está ausente. Eso empeora la tolerancia a la insuficiencia cardíaca, empeora la funcionalidad del corazón. La principal complicación es la trombosis que ocurre en las aurículas. El músculo auricular que no se contrae favorece la estasis sanguínea y la estasis sanguínea favorece la trombosis. La trombosis no produce síntomas cuando el trombo está alojado en la aurícula, pero si este migra a través de las arterias puede ocluir vasos distantes y producir infartos, o si afecta en el sistema nervioso central producen accidentes cerebrovasculares. Esa es la complicación más temida de la fibrilación auricular, además de la insuficiencia cardíaca, de la taquicardiomopatía. La fibrilación auricular es mal tolerada cuando ya hay una cardiopatía o enfermedad subyacente. Por ejemplo, la persona tiene hipertensión, diabetes, tiene nefropatías, tiene insuficiencia cardíaca. Si a esto se suma una fibrilación auricular, pueden empeorar el cuadro general del paciente. Hay una activación auricular desorganizada, como ya dijimos, es la arritmia más frecuente, es un marcador de cardiopatía porque si hay fibrilación auricular hay lesión ultraestructural en el miocardio, agrava el riesgo de apoplejía. La apoplejía es la complicación con más incapacidad.
Y puede desencadenarse la fibrilación auricular con ciertos agentes estresantes como el alcoholismo, el hipertiroidismo, el infarto agudo de miocardio, la embolia de pulmón. Es decir, la fibrilación auricular puede ser paroxística y solamente desencadenarse con ciertos estímulos. Por eso existe una clasificación de la fibrilación auricular en paroxística, que significa que la fibrilación dura menos de 7 días, y persistente cuando dura más de 7 días, y persistente de larga duración cuando dura más de un año, y permanente cuando ya no se puede revertir o cuando no tiene utilidad la reversión eléctrica porque no se va a sostener en el tiempo. ¿Por qué se realiza esta clasificación? Porque esta clasificación se relaciona con, con el daño estructural en el músculo auricular. Si una fibrilación es paroxística, es decir, ocurre en forma brusca y cesa en forma espontánea antes de los 7 días, significa que la lesión estructural en el miocardio auricular es leve y permite que el ritmo vuelva a lo normal en forma espontánea. Pero si persiste más de 7 días, significa que la lesión ultraestructural en el miocardio es más importante. Cuando esta empeora, la fibrilación auricular ya puede durar más de un año y ya es difícil que mantenga el ritmo sinusal una vez revertido. Y cuando la lesión ya es difusa, hay fibrosis, es improbable que el ritmo de fibrilación pase a ser otra vez sinusal y se sostenga como sinusal.